Esta es la cámara de acción más pequeña del mundo, pero no os dejéis engañar por su tamaño. La Insta360 Go 2 llega donde otras cámaras no lo hacen, ofreciendo una gran potencia y polivalencia a pesar del tamaño tan reducido que tiene. Y os lo voy a enseñar todo en este vídeo, así que sin más dilación, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, como muchos sabéis, este tipo de cámaras son cámaras que me encajan bastante bien, cámaras que me encantan, y os he traído algunas al canal, como por ejemplo la versión anterior de esta Insta360 Go 2. Me encaja bastante bien para llevármela cuando vamos a algún sitio que se preste a hacer vídeos para vacaciones en el mar, etcétera, o simplemente para hacer planos para vídeos de este canal de YouTube, donde con otro tipo de cámaras serían completamente imposibles. Si os interesa, sé que hay ofertas muy buenas actualmente en toda la gama de cámaras de Insta360, así que como siempre os dejaré enlace por aquí debajo por si queréis echar un vistazo y queréis aprovecharlas. Dentro de la caja de esta Insta360 Go 2 nos vienen algunos accesorios para acoplar la cámara, pero al igual que en otras cámaras de Insta360 no viene incluido el selfie stick y tendremos que comprarlo aparte. Punto negativo teniendo en cuenta el precio de la cámara y teniendo en cuenta que un selfie stick vale sobre 16 € solamente, aunque es cierto que podremos llevarla en el pecho gracias al colgante magnético que nos incluyen, o acoplarla al soporte tipo clip para llevarla a la visera de una gorra o similar, y de esta forma grabar vídeos en primera persona. Esto la convierte en una cámara muy fácil de acoplar en nuestro cuerpo. También podemos usar el soporte pivotante adhesivo para acoplarla en cualquier superficie plana, y además el adhesivo de este soporte es reutilizable y lavable. Y por otro lado, la cámara es completamente magnética, así que evidentemente se va a pegar a cualquier superficie metálica. En cuanto a diseño y construcción, la Go 2 es una cámara bastante bien fabricada, con muy buena calidad y que creo que ha mejorado con respecto a la generación anterior. Tanto el estuche como la cámara están fabricados en plástico, pero que se ve muy resistente y de calidad. Por aquí al lado os estaré dejando las principales especificaciones técnicas de esta cámara por si queréis parar el vídeo y verlo más en detalle. Pero sin duda, uno de los puntos fuertes de esta cámara es la relación que tiene entre tamaño, peso y calidad. Con solo 27 gramos no existe, que yo sepa, nada parecido a nivel de consumo. Me gusta que la lente ahora es desmontable y podremos instalarle filtros de densidad neutra, por ejemplo. Justo debajo de la lente tenemos el LED de estado y en su parte inferior el logo de Insta360, tras el cual se encuentra un botón oculto de inicio que además podremos personalizar desde la aplicación móvil, de forma que si hacemos una pulsación la cámara haga una cosa y si hacemos dos pulsaciones haga otra. En mi caso, con una pulsación inicio una grabación de vídeo pro y con dos pulsaciones disparo una foto. En su parte superior se encuentra el micrófono encargado de recoger el sonido, y en su parte trasera los pines de carga y una base magnética para acoplar la cámara en su estuche o con los demás accesorios. Su estuche evidentemente nos va a servir para mucho más que para guardar la cámara. Con él podremos cargar la batería de la cámara, ya que el propio estuche tiene una batería integrada de 1100 mAh y que recargaremos mediante su puerto USB tipo C, y con este también podremos configurar el modo de vídeo o foto que vayamos a usar en la cámara o utilizarlo como disparador remoto mediante su conectividad Bluetooth 5.0, cosa que no tenía la primera versión. Como veis, dispone de un pequeño display monocromático, dos botones, uno para seleccionar el modo y otro para iniciar y parar la grabación o disparar fotos, y un pequeño LED de estado en su parte trasera. Además tiene una rosca de 1/4 de pulgada para acoplar el estuche con la cámara al selfie stick o cualquier accesorio con este tipo de rosca, y también tiene dos pequeñas patas que nos servirán para convertir el estuche en un pequeño trípode para la propia cámara. Y es que, como os estaréis imaginando, también podremos usar la cámara dentro de su estuche, aumentando de esta forma mucho su autonomía, que puede llegar hasta los 150 minutos de grabación nada menos, ya que la cámara en sí cuenta con una batería bastante inferior, como es evidente, de unos 210 mAh, la cual nos dará para un máximo de 30 minutos de grabación utilizándola fuera del estuche. Esta Go 2 es una cámara resistente al agua y cuenta con certificación IPX8, así que podremos sumergirla hasta 4 metros de profundidad, y es una de las cosas que más me gusta. Graba espectacular debajo del agua sin necesidad de filtros físicos gracias al modo Aquavision, el cual mediante inteligencia artificial ajustará los colores automáticamente, dando un resultado final muy atractivo. En cuanto a la calidad grabando vídeo, tengo que deciros que es muy buena teniendo en cuenta su reducido tamaño.
Tiene un sensor de dimensiones idénticas al de la última GoPro, que es una cámara bastante más grande, bastante más pesada y también más cara. Evidentemente vamos más recortados en resolución, eso sí, con esta podremos grabar vídeo a una resolución máxima de 2,5K y a un máximo de 50 FPS con un bitrate de 80 MB por segundo. Me hubiese gustado mucho que en esta segunda versión nos hubiesen dado la posibilidad de grabar vídeo en 4K, aunque entiendo que en ese caso la cámara se calentaría muchísimo, bastante más de lo que ya lo hace, y esto nos lo presenta en la aplicación cuando nos da una advertencia de que si grabamos clips de más de 10 minutos, la cámara podría calentarse si no estamos en un escenario que la enfríe. Como muchos sabéis, este tipo de cámaras de acción nos ofrecen resultados bastante buenos cuando las condiciones lumínicas son favorables, pero son bastante peores cuando no tenemos buena luz. Aún así, los resultados con poca luz, con esta Insta360 Go 2, me han sorprendido bastante y creo que están por encima de la gran mayoría de las cámaras de acción del mercado. Otro de los puntos fuertes de esta Go 2 es el bloqueo de horizonte o nivelación de horizonte, por lo que podremos mover la cámara como queramos o incluso girarla por completo y el horizonte permanecerá siempre recto y nivelado. Mi colega Alejandro Pérez hizo una prueba muy bestia donde demostraba la eficiencia de esta característica, así que si os interesa os recomiendo que paséis por su vídeo que os estaré dejando por aquí arriba. Paralelamente a esto podemos seleccionar entre varios modos de vídeo, como por ejemplo el modo de vídeo básico, con el cual tenemos una estabilización básica pero bastante buena, y es el modo en el que menos almacenamiento ocupan los vídeos. También tenemos el modo de vídeo Pro, con el cual tenemos una estabilización avanzada que Insta360 llama Flow State, misma estabilización que encontrábamos en la One X2 o en la One R y que funciona increíblemente bien. Os estaré dejando tomas con bastante movimiento para que veáis lo bien que trabaja. Contamos con un modo de vídeo HDR o alto rango dinámico y también podremos hacer time shift automático o time lapse para conseguir este efecto de forma más manual, pudiendo configurar varios parámetros. Aunque eso sí, estos modos de vídeo no llegan a los 50 frames por segundo, sino que se quedan en 30. Por supuesto, también podremos grabar vídeo en cámara lenta a una resolución máxima de 1080p y hasta 120 fps con un resultado bastante bueno. Y al igual que en la Insta360 One X2 o la One R, tenemos diferentes angulares de vídeo que podremos configurar antes o después de grabar el vídeo. Así que podremos seleccionar entre Ultra Wide, Linear, Narrow y el nuevo angular Action View, que es un campo de visión más amplio y se asemeja aún más a las cámaras deportivas tradicionales. Os estaré dejando una muestra de exactamente el mismo vídeo procesado con los diferentes angulares para que podáis comprobarlo. Con esta pequeña cámara también podemos disparar fotos tanto en formato JPG como en formato RAW. Y también tenemos un modo noche para que las fotos con baja luz salgan mucho más iluminadas y con menos ruido. Y paralelamente a esto tenemos el procesado PureShot, con el cual la cámara genera mediante inteligencia artificial una foto de alto rango dinámico y mayor detalle, algo que mejora notablemente las fotos con poca luz. Os estaré dejando una muestra de la misma foto con esta función y sin ella para que comprobéis la diferencia. En esta nueva versión de la Go 2 tenemos 64 GB de almacenamiento interno, a diferencia de la versión anterior que tenía hasta 32 GB. Evidentemente no tenemos ranura para introducir una tarjeta micro SD, por lo tanto es una cámara pensada para que todo lo que grabemos y todas las fotos que hagamos las podamos transferir a nuestro smartphone o a nuestro ordenador y después editar y procesar el contenido a través de la aplicación de Insta360. Con esta aplicación podremos conectarnos a la cámara y manejarla, ver la vista previa de lo que la cámara está enfocando, actualizar su firmware o ver y descargar su contenido para posteriormente editarlo. Alguna de las cosas que podemos hacer en la edición es cambiar la relación de aspecto del vídeo para adaptarlo a la red social donde lo vamos a compartir, añadir música, añadir filtros o cambiar la velocidad del clip, entre otras cosas. También podremos crear lo que Insta360 llama Flash Cube, que son una especie de plantillas para crear vídeos cortos muy chulos de forma casi automática. Tan sencillo como seleccionar el Flash Cube que queremos crear y el número de clips que se requiere para crearlo. Además, Insta360 va añadiendo cada vez más plantillas y las tenemos organizadas según el tipo de vídeo que queremos crear. Una de las cosas que más me gusta en esta nueva Go 2 con respecto a la primera generación es que no tenemos una limitación tan bestia a la hora de grabar clips de vídeo. Me explico, en la primera generación creo que podíamos grabar clips de vídeo de hasta 1 minuto como máximo y en esta nueva Go 2 podemos grabar clips de vídeo de hasta 30 minutos. Evidentemente iremos limitados con la memoria de almacenamiento de 64 GB internos que tiene, pero eso no va a ser ningún problema porque lo normal es que vayamos pasando, como os decía antes, todo el contenido a nuestro smartphone o nuestro ordenador.
De esta cámara me quedo principalmente con dos cosas. Nos ofrece muy buena calidad y estabilización de imagen teniendo en cuenta nuevamente su tamaño, y unido a esto es que nos permite grabar planos imposibles donde otras cámaras no llegan precisamente por ser más grandes y pesadas. Espero que este vídeo os haya gustado, que al menos os haya podido transmitir todo lo que esta nueva Insta360 Go 2 de 64 GB puede ofrecernos. Si es así, me encantaría que me dejarais un buen like en este vídeo, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para ver más vídeos como este. Una vez más, muchas gracias a todos por estar al otro lado y yo ahora me despido. Hasta el próximo vídeo.